Buenas tardes, Daniela, sí se escucha. Gracias. ¿Cómo están? ¿Listos para la clase? Bueno, les cuento que ya el día miércoles, si no me equivoco, ya vamos a estar acabando el avance. Así que ya no falta nada. No se falten. Porque aparte de que van a tener falta, no van a saber hacer los ejercicios. Les voy a empezar a compartir mi pantalla para que arranquemos de una vez. Donde nos habíamos quedado. Esto fue lo último que vimos, ¿se acuerdan? Del módulo. Sí. Bien, entonces a partir de aquí continuamos. Bien, para repasar un poquito acerca del módulo, estábamos hablando de que nuestra serie de datos tiene que tener 30 años, ¿verdad? Entonces, para que se considere un módulo, tiene que tener 30 años. Y habíamos hablado acerca de los problemas que pudiéramos tener en caso de que trabajaríamos con menos años, quizás son años más húmedos, más secos o normal. El módulo pluviométrico anual tiene que ser de 30 años y mejor si son muchos más años, es decir, si nuestra serie de datos es mucho más grande, es mucho mejor, ya lo hemos visto, ve que es una ventaja para que tengamos un buen análisis. Bien, entonces vamos a continuar. La verdad es que lo que vamos a ver ahora es un poco aburridito, porque es mucha teoría, pero lo necesitamos, así que no se me vayan a dormir. Bien, fíjense, vamos a hablar de la parte específica de la interpolación de los datos. La clase pasada habíamos visto un poquito acerca de cuándo necesitamos interpolar y por qué, ¿se acuerdan? Ahora, en esta parte, antes de que nosotros podamos analizar todos estos datos pluviométricos de precipitación, es decir, antes de que podamos sacar las medias, el promedio y todo lo que hemos venido hablando, antes de eso y tener ya en gráficos, en tablas o en diagramas, ¿ok? Lo que tenemos que hacer es verificar, hacer una verificación de nuestros datos. ¿Y cómo hacemos esto? Tenemos que revisar si nuestros datos o someterlos a un análisis de calidad, a un análisis de consistencia y a un análisis de completar las estadísticas. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente antes de hacer cualquier cosa tendríamos que interpolar, por ejemplo, rellenar esos datos que faltan con las precipitaciones que tenemos como datos. Y ya les expliqué cómo, ¿verdad? Entonces, no podemos dejar esa casillita blanca y sacar promedios y lo demás. No, primero interpolamos, rellenamos esos datos y comprobamos la calidad y la consistencia de nuestros datos. Ahora, de estos factores que ustedes tienen aquí, fíjense que está en este recuadro celeste, dice calidad, consistencia y completar las estadísticas. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, tenemos que revisar o analizar nuestros datos con estas tres fases. Pero la más importante es la consistencia. ¿Okay? El dato más importante de aquí tiene que ser la parte de la consistencia. Es decir, vamos a comprobar si nuestros datos son consistentes o son inconsistentes. Entonces, para eso, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Para comprobar si nuestros datos son consistentes,
vamos a utilizar las curvas másicas. Entonces, a través de un gráfico o un esquema de curvas, vamos a verificar qué tan consistente o si en realidad son consistentes nuestros datos. Pero que sean consistentes o no, no quiere decir que no los vayamos a utilizar. Es decir, si nuestros datos al final nos sale que son inconsistentes, no quiere decir que no sirvan, sino ha debido ocurrir algo en el proceso de la toma de datos, que es lo que vamos a ver en este momento. En estas curvas másicas, o también se llama doble másica, ¿okay? Tienen también ese nombre, nos va a permitir que a través de esta curva o de este esquema, nosotros vamos a poder analizar, vamos a poder estudiar, por así decir, y corregir nuestra estadística o nuestros datos que tenemos. Y vamos a poder verificar que existen algún tipo de error, como yo les mencionaba, y eso gráficamente lo vamos a saber. ¿Okay? El gráfico nos va a avisar, el gráfico nos va a decir, aquí algo pasó con sus datos, porque no son consistentes. Entonces, eso se puede deber, aquí ustedes lo tienen, se puede deber a efectos de cambio de exposición, por ejemplo, hablando de equipos. A ver, el día de hoy el pluviómetro estaba aquí y mañana lo movieron a este lado, o la otra semana lo cambiaron de lugar. Eso altera en la medición. Entonces, a eso se llama cambio de exposición. Estamos hablando de equipos. También a la ubicación, lo mismo. Puede ser que hayan movido de lugar el equipo, o en cuanto a errores instrumentales, también está la parte de, por ejemplo, el cambio del equipo totalmente. Cuando tenemos ese cambio, de la misma manera, si ustedes cambian o se compran un nuevo teléfono a comparación del antiguo, el nuevo funciona mucho mejor, ¿verdad? Y lo mismo con estos equipos que miden o que toman mediciones de las precipitaciones. Si cambiamos un nuevo equipo, entonces seguramente la medición va a ser diferente a la que teníamos antes con el antiguo. Entonces, todos estos pequeños factores, por muy pequeños que parezcan, pueden traer consigo o son parte de los errores, y esto nos los puede hacer saber esta curva másica, o con esto lo comprobamos. Entonces, todos estos errores no son asociados a los fenómenos hidrometeorológicos. ¿Qué quiere decir? Mis datos me salieron inconsistentes. Ah, no, es porque no llovió, o es culpa del clima. No, nada que ver tiene esta parte de los fenómenos hidrometeorológicos, que prácticamente es la meteorología o el clima. Entonces, que hayan cambiado un equipo antiguo por uno nuevo, no es culpa del clima, o de que llueva o no llueva. A eso hace referencia. Entonces, no se olviden de esto porque es muy importante. ¿Y cuál es el principio de esta curva másica? ¿Qué considera? ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabaja? Primero que todo, esto está relacionado directamente con los valores acumulados promedios de las precipitaciones anuales. Entonces, quiere decir que podemos trabajar con precipitaciones anuales. Ya sabemos qué son las precipitaciones diarias, qué son las precipitaciones mensuales, y ahora fíjense las anuales. Con estas precipitaciones anuales podemos trabajar en estas curvas másicas. Y por supuesto, ¿qué tenemos que utilizar para ello? Tenemos que utilizar los datos de estaciones que sean contiguas. ¿Qué quiere decir contiguas? Que sean vecinas, estaciones que estén cerca. Por ejemplo, podemos trabajar con las estaciones que tenemos en nuestra ciudad. Entonces, habíamos dicho que está la de Viru, la otra y la otra. Entonces, podemos trabajar con esas estaciones. ¿Por qué? Porque reciben o toman mediciones del clima de nuestra ciudad, y, por supuesto, los valores o los datos van a ser de alguna u otra manera similares. ¿Se dan cuenta?
Entonces, a eso hace referencia esto de estaciones contiguas o vecinas. Y prácticamente no se ve afectado por un cambio en una estación individual. ¿Qué quiere decir? Que si en una estación tenemos valores totalmente diferentes, de alguna u otra manera se puede compensar con las otras dos o con los otros valores que podamos tener de las otras estaciones. Ahora fíjense, aquí tenemos en esta parte el ejemplo. Aquí tenemos una curva másica, como ustedes pueden observar el esquema. Tenemos las precipitaciones acumuladas de una estación, fíjense. Aquí me parece que decía estación A, pero está un poquito cortado. Esta es la precipitación acumulada de una estación que la vamos a llamar estación A. Y aquí tenemos la precipitación acumulada de 10 estaciones en el eje X. Pero fíjense, para este ejercicio, por supuesto, me parece que es un ejemplo más que todo de Europa, porque allá estaciones que puedan medir precipitaciones o estaciones del clima, hay bastantes. Se preocupan bastante por tener todos estos datos que son importantes y ya lo hemos hablado, para el diseño de obras, para tener predicciones del clima, etc. No como aquí, que las dos manos nos sobran para contar las estaciones. Pero en este caso, fíjense, hacen la comparación con 10 estaciones de una determinada zona. Entonces, para que ustedes vean la diferencia. Nosotros seguramente podemos hacer simplemente con 3 y ya está, porque no tenemos más. Pero para este ejemplo son 10. Y prácticamente hay que comparar, ¿ok?, la precipitación anual de las estaciones, de las 10 estaciones versus esta estación. ¿Para qué? Para verificar que, por ejemplo, las precipitaciones de la estación A sea consistente o inconsistente. Es decir, analizar si los datos que nos está presentando, nos está dando esta estación, son confiables, son consistentes, etc. Entonces, se grafica la curva, que es esta de acá, fíjense, y la característica de estas curvas másicas, o de la curva másica, es que prácticamente son una línea recta. ¿Y qué quiere decir? Que tienen una misma pendiente. Entonces, fíjense aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos desde el año 50, o desde el número 50, hasta el número 65. Entonces, aquí también podemos observar que tenemos una pendiente de 1.19 y a partir del año 62, fíjense, existe esto que se le llama quiebre y a partir de ahí ya tenemos otro valor de pendiente, que en este caso es 0.74. Entonces la pendiente cambió y por ende fíjense que desde aquí ya la línea no sigue esa misma recta, sino tiene otra pendiente y ya por ende cambia. Entonces aquí es donde nosotros podemos observar todos esos problemas que habíamos hablado en el cuadro pasado, que se deben ¿a qué? A errores incrementales, cambio de ubicación o posición de los equipos. Podría ser errores manuales, ¿por qué no?, de la persona que está manipulando los equipos, por ejemplo. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque, fíjense, aquí ocurrió este cambio de pendiente. Entonces, esta es la evidencia de que ha ocurrido algún error de los que ya hemos mencionado. ¿Y qué quiere decir? Por ende, que mis datos no son consistentes. Los datos de esta estación A no son consistentes comparados con los datos de las 10 estaciones que tenemos aquí. Pero eso no quiere decir que todos estos datos que tenemos de precipitaciones no los vayamos a usar.
Que no sean consistentes no quiere decir, bueno, no me sirven, chao. No, solamente hacemos el análisis para verificar esa calidad y esa consistencia, porque los datos sí o sí los vamos a utilizar, aunque no sean consistentes. De otro modo, ¿con qué datos más vamos a trabajar? Es la única referencia que tenemos, no podemos desecharla simplemente porque sí. Simplemente este es un análisis de calidad, de consistencia, de ver cómo son los datos de una estación comparado con otras más que están en la misma zona. Entonces, eso es lo que nos indica esta curva másica. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer en caso de que tengamos este tipo de problemas de este cambio dependiente del cual ustedes pueden observar aquí en imagen o en el esquema? Lo que podemos hacer es hacer también una corrección. Y por ende, vamos a estar corrigiendo estos datos que seguramente, se los voy a marcar aquí, voy a hacer lo mejor que pueda porque es un poco complicado, que seguramente tendrían que seguir esta línea, ¿verdad? Ahí, más o menos. No desviarse hacia este lado. Entonces, podemos hacer las correcciones para llegar a esto. Y de esa manera poder trabajar con los datos que nos han presentado desde el inicio. ¿Y cómo hacemos esas correcciones? Fíjense, podemos hacer esos ajustes a través de esta ecuación, fíjense, donde tenemos esto de acá es la precipitación que vamos a ajustar y a qué va a ser igual. Va a ser igual a la pendiente de la recta en el periodo más reciente sobre la pendiente de la recta cuando fue observado, o sea, m sub 0, y a eso le podemos multiplicar la precipitación que queremos corregir. Entonces, aquí tenemos un ejemplo y está más claro que el agua. Tenemos 0.74 dividido entre 1.19. ¿Qué quiere decir? Estamos trabajando con las pendientes, fíjense. 0.74 entre 1.19 nos da 0.622. Entonces, para hacer las correcciones, simplemente podemos multiplicar este valor por los valores de las precipitaciones que queremos corregir. Es decir, por ejemplo aquí, los valores entre los años 50 y el año 61, previos al cambio de pendiente que hubo de la estación A, deben ajustarse. Entonces, con este valor, nosotros podemos ajustar el valor de la precipitación o los valores desde el año 50 hasta el año 61, porque a partir del 62 ya cambió. Entonces, de esa manera podemos ajustar. Pero en los ejercicios que se requiere, por ejemplo, o en los ejercicios que yo he visto en los exámenes, lo que ustedes tienen que hacer es simplemente graficar esta línea, ¿ok? Con los datos que se les vaya a proporcionar en ese momento en una tablita, ustedes grafican la curva másica y analizan si es consistente o no. Ustedes ahí le ponen, la curva másica es consistente o la curva másica es inconsistente, de acuerdo a su gráfico. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que analizar. Pero también, si no me equivoco, también fue el semestre pasado. Era una pregunta teórica. ¿Alguien está con su micrófono activado? Por favor, ¿se pueden fijar? La pregunta hablaba acerca de qué es lo que se hace cuando ocurre este quiebre o cuando la curva másica es inconsistente. No vi que nadie la respondió, la verdad. Lo dejaron en blanco. Entonces, y fíjense, en la clase le estamos hablando, le estamos diciendo, ¿podemos hacer qué? Podemos ajustar esos valores. ¿Cómo lo hacemos?
a través de las pendientes. Fíjense, simplemente trabajando con esos valores de las pendientes y corrigiendo los valores de las precipitaciones que precisan la corrección, porque no son todos, ¿verdad? Solamente los valores que queremos corregir, que en este caso podría ser desde el año 50 hasta el año 61. Entonces, cuando la curva másica es inconsistente, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer los ajustes necesarios para lograr que la curva másica tenga la misma pendiente o siga una misma recta. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de las pendientes. Entonces, ahí está la respuesta. O por si a alguien le tocó. Bien, es para reforzar eso y que no se quede ese espacio vacío. Cuando yo me acuerdo, porque como yo estoy también en los exámenes, en la clase siempre me gusta decir, esto debieron poner, o esto tenían que poner, porque sé que a veces uno no se da cuenta de algunas cosas, se entiende el nerviosismo, se entiende todo en ese momento, pero por favor, si ustedes ya están repitiendo la materia, no vuelvan a caer en los mismos errores, llenen todos esos espacios, no se queden con las dudas. Bien, y más abajito, fíjense, tenemos la parte de la interpolación, de lo cual hemos venido hablando también, que es prácticamente lo mismo. Fíjense, la precipitación no medida sería PX, que es la que queremos encontrar. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la pendiente de la recta másica para una estación X, es decir, cualquier estación, sobre MA, que sería la pendiente de la curva másica para la estación A, por la precipitación media de la misma estación, o medida, perdón, no es media, ya me estoy acá comiendo la sílaba, por la precipitación medida en la estación A. Entonces, fíjense, por supuesto, si vamos a interpolar algo, todo tiene que ser de la misma estación, no podemos interpolar con valores que sean de otras estaciones, etc. Porque nuestra serie de datos es única. Entonces tenemos que trabajar sobre ella. Y antes de ver las sugerencias útiles, quiero que sepan que medir esto de la consistencia hace referencia al análisis o a la medición o a la tendencia que tienen los datos o los valores. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo súper sencillo. Podemos hablar acerca de las precipitaciones que pueden ocurrir en nuestra ciudad. Entonces, Samira me dirá, ¿sabe qué, ingeniera? Por mi zona se cayó el cielo. Llovió así, puertango, como decimos. Brenda me va a decir, no, por mi zona apenas chilcheó. Fue un espantaflojos. Y ya Enrique va a decir, en mi zona la verdad es que ni poco ni mucho. Entonces, fíjense, como todos vivimos en la ciudad, entonces, así haya llovido poco, mucho o más o menos, en cuanto a cantidad, en todas las zonas llovió. Hay un valor de precipitación. Esos valores tienden a lo mismo. ¿A qué tienden? A que ocurrió la precipitación. Y lo mismo pasa, o esto se relaciona con la consistencia, es la tendencia de esos valores. Es por eso que forman esa línea recta. Entonces, de eso se trata. Bien. Para estas sugerencias útiles, ¿qué tenemos? Hablando de la curva másica o del análisis del cual estamos haciendo referencia. Primero que todo, tenemos que aplicar un criterio conservador a la hora de interpolar o corregir, por ejemplo, los datos. ¿Qué quiere decir esto? Es mejor ajustar por defecto que por exceso. Es decir, ay, no, si me tenía que salir 89, pero me salió 90, 91. No importa, tomo el 91. No. Mejor es tomar el valor más menor que el mayor. Otro ejemplo que les doy.
En hormigón, las personas que ya llevaron o ya están llevando hormigón, obviamente a veces por cálculos y demás uno dice, bueno, si le ponemos más fierro a la estructura, pues va a ser más resistente, ¿no ves? Si le ponemos un fin mucho más grande, va a ser más resistente y es beneficio para la estructura. Pero en estructuras que tienen que ver con caudales, con precipitaciones, con agua, no van a decir, la verdad es que por si acaso voy a poner una tubería que tenga un diámetro más grande, no vaya a ser que me equivoque. Pero imagínense si tenemos una tubería grande de un diámetro considerable y el caudal que va a pasar es poquitingo, ¿qué va a pasar ahí? El agua no va a fluir como tiene que fluir, se va a quedar estancada en medio camino, se nos va a sedimentar, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, en aguas, como hablamos en la universidad, o en hidráulica, en obras hidráulicas, en hidrología, todo lo que tenga que ver con datos de precipitaciones, todas las estructuras que engloben eso, no se puede hacer un ajuste por exceso. Entonces, eso se debe de considerar muy bien, hay que analizarlo muy bien, porque caso contrario vamos a tener muchos problemas. Después tenemos el cambio en la pendiente, no debe considerarse significativo a no ser que se mantenga a lo menos por unos 5 años. Esto hace referencia al gráfico, me voy a volver aquí, esto de aquí. Como ustedes pueden observar en esta curva másica, los datos son consecutivos de un año a otro. Otra vez alguien está con su micrófono, fíjense por favor, tengan cuidado. Desde el año 61, 62, etc. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cronológicamente está ordenado de año a año, ¿verdad? Pero lo que les dice la consigna, o lo que nos dice la consigna es, por ejemplo, si del año 61 al año 62 no fuera un año, sino 5, es aceptable que sea consistente, siempre y cuando lo demás se mantenga con la misma pendiente. Ignoren esto de acá e imaginen que esto es una línea recta. Y el cambio de pendiente solamente es un tramo que tiene como alargue la toma de datos de 5 años. Por ejemplo, del 60 al 65. Y solamente tienen ese quiebre o en ese lapso ese cambio de pendiente. Sí lo consideramos consistente. ¿Por qué? Porque el límite, como me dice la consigna, es 5 años. Si fueran 2, 3, 4, igual. 5 o menor a 5. Ahora, si por ejemplo fuera del año 60 al año 67, ahí ya no. Decimos, no, esto ya no puede considerarse consistente porque excede los 5 años. Entonces, esa es otra consigna que se debe considerar aquí para determinar si una curva es consistente o no, una curva más. Entonces, ahí también tienen muchos problemas en el examen. A eso hace referencia, que tiene que ser ese espacio entre toma de datos de 5 años o menor a 5. Entonces, si ustedes tienen ese quiebre o ese cambio de pendiente en solo un tramo, por ejemplo, y luego vuelve a la pendiente normal que tenían al inicio, entonces sí se considera consistente. En el punto número 3, para los periodos largos de tiempo, se utiliza este análisis. Es decir, podemos hacer análisis anuales, tal como hemos visto en el esquema o en el gráfico de la curva másica, pero no es aconsejable hacer estos análisis para precipitaciones diarias, por ejemplo. Porque imagínense, si tenemos que analizar o si tenemos una serie de datos de 50 años,
queremos hacer análisis de precipitaciones diarias de todos los días que llovió, en 50 años, ¿cuántas curvas vamos a tener? Es por eso que lo mejor es hacer análisis de precipitaciones anuales, que tengan duraciones mayores y no sean duraciones mensuales o diarias. Lo recomendable es para precipitaciones anuales. Bien, y para complementar esta parte de la interpolación, dijimos, bueno, lo hacemos cuando tengamos datos faltantes para completar nuestra serie de datos y así poder jugar con las estadísticas. Y para eso hay que considerar algunos métodos que, por ejemplo, está primero que todo los procedimientos que están basados en ese módulo pluviométrico anual. Entonces, ¿qué sucede? Prácticamente los datos, si tomamos 3 estaciones como referencia, puede ser A, B y C, ¿ok? No importa lo que se llame. Pero las 3 estaciones, entre los datos que tengan esas 3 estaciones, de precipitaciones, por ejemplo, del año 2000 al 2010. Las 3 estaciones me dan valores. Entonces, entre esos valores, la estación de Virubiru con la estación que está por el centro, pongámosle cualquiera, una estación A, los datos de precipitaciones del mes de enero no tienen que tener mucha diferencia, como por ejemplo más del 10%. A eso hace referencia. ¿Por qué? Porque se supone que estamos en la misma ciudad. Entonces no tiene que haber mucha diferencia. Con eso también podemos corroborar esto de la calidad y la consistencia, es ya como que un pantallazo. Pero fíjense, no tiene que diferir más del 10% de cualquiera de estos módulos. Y el otro parámetro es que cuando difiere más del 10% para cualquiera de nuestra serie de datos, si tenemos 3 estaciones como base, lo mismo. Podemos hacer ciertas correcciones, podemos hacer utilizando, por ejemplo, esta ecuación. Pero esto simplemente es para que ustedes puedan tener conocimiento de qué es lo que se haría, porque en la práctica no lo incluimos en los ejercicios, solamente es para que ustedes lo aprendan de una manera general. Y también están las isoyetas, que son líneas de igual precipitación, que es como un mapa, así como las isobaras, pero estas se llaman isoyetas. Y prácticamente para interpolar, en este caso, por este método, precisamos tener ese mapa para saber el valor de las precipitaciones o intensidades y hacer las correcciones. Si no tenemos ese mapa, no podemos hacer nada, porque de eso trata la isoyeta, de trabajar o interpretar esa información en el mismo mapa que tiene ciertas curvas. Ahora bien, para la presentación de los datos, nuevamente ya hemos podido nosotros observar que los datos los podemos obtener de las estaciones pluviométricas o de los pluviómetros, ¿verdad? O pluviógrafos. Y estos valores son característicos de las precipitaciones que ocurren en una determinada zona, en donde se encuentra la estación, por supuesto. Ahora bien, todo esto nosotros podemos, con todos estos valores podemos calcular las precipitaciones medias mensuales, que ya vimos de qué se trata, las precipitaciones medias anuales igual. Ya sabemos que simplemente es como un promedio. Ahora, ¿qué pasa? Para posteriormente, una vez de que ya hemos analizado que nuestros datos son consistentes, ya hemos completado las estadísticas con la interpolación y ya hemos visto si son
de calidad. ¿De qué tipo de calidad? Como lo vimos a través de la consistencia, porque va de la mano. Entonces, además de eso, el siguiente paso, ¿cuál sería? Ahora sí, ya podemos hacer algunos análisis. Una vez de que ya tenemos nuestros datos listos para ser procesados o analizados o graficados, etc. Entonces, si nosotros hacemos ciertos análisis o gráficos o curvas, lo que podemos interpretar o verificar en nuestro análisis son, por ejemplo, los valores máximos y los valores mínimos. Esto lo podemos hacer de las precipitaciones mensuales, por ejemplo, de la precipitación del mes de enero. Si tenemos una curva, ¿cuáles son los valores más altos? ¿Y cuáles son los valores más bajos? Entonces, va a ser súper claro si tenemos una curva. Lo mismo si analizamos precipitaciones anuales. Si tenemos la precipitación de enero a diciembre, nuestra curva seguramente se va a comportar de una cierta manera y el punto más alto es el mes donde llovió más. El punto más bajo es el mes donde llovió menos. Valores máximos y valores mínimos. Entonces, eso se puede observar una vez nosotros grafiquemos, una vez podamos hacer el análisis que queramos. También podemos verificar algunas desviaciones estándar. Bien, un segundito para que se conecten todos, porque después están... Me distrae la pestañita de tal persona, quiere entrar tal persona, quiere entrar a la sala. Por si acaso en Zoom, si no me equivoco, hay una configuración para entrar a las reuniones con el micrófono desactivado, ¿o me equivoco? Está, ¿no ves? Sí, sí, Les recomiendo eso. No porque yo reniegue cuando está activado el micrófono, sino es que a veces de verdad que uno no se da cuenta. Y me ha pasado también a mí. Me pasan cosas, por ejemplo, en hidráulica. Me ha pasado cada cosa con el micrófono. No sé por qué. Creo que es porque es a las 7 de la mañana. Entonces, una vez me pasó que yo estaba renegando. O sea, estaba hablando fuerte en mi casa. No me di cuenta que el micrófono estaba activado. Entonces, desde ese momento, mis alumnos de hidráulica ya no me vieron igual. Pero eso me pasó. Y desde ahí ya aprendí a configurar mejor el micrófono. Y que lo peor fue que dije malas palabras. Con eso les digo todo. Y todos se asustaron. Pero soy una persona normal como ustedes, que también reniega, también tengo mis momentos, digamos, no todo es risa y diversión. Es como de gente que uno ve, de gente que uno ve en la tele, por ejemplo, ¿no? O que uno admira, o que uno solamente los conoce en esa faceta, pero al final de cuentas son personas como nosotros, normales, que inclusive les debe molestar que la gente los persiga o les tome fotos, que no pueden hacer nada si todo el mundo esté viendo, ay, que hizo esto, ay, que no hizo esto, entonces, lo mismo. Bueno, vamos a continuar.
Bien, entonces estábamos por aquí. Les decía, podemos interpretar o analizar en nuestra curva valores mínimos, valores máximos, ver cuáles son los meses más lluviosos del año, por ejemplo, o de los 30 años que estamos analizando, etc. Entonces podemos hacerlo a través de los gráficos. Las desviaciones estándares, lo mismo si tenemos algún inconveniente, como por ejemplo los cambios de pendiente, que en este caso esto va más relacionado con la curva másica, y los coeficientes de variación, lo mismo, va de la mano con las desviaciones. Para el análisis de frecuencia de las series correspondientes. Entonces, a partir de aquí, una vez que comprobamos, les vuelvo a repetir, la consistencia, la calidad, e interpolamos para completar nuestras estadísticas, ya podemos analizar frecuencia, calcular intensidades, analizar periodos de retorno, etc. Entonces, todos estos análisis ya los podemos hacer porque ya comprobamos o sometimos nuestra información o nuestra serie de datos a un cierto análisis. Es decir, ya pasaron la prueba, ahora ya podemos manejarlos, calcularlos e interpretarlos también. Entonces, de eso se trata este siguiente paso. Para esta presentación de las precipitaciones mensuales y anuales, prácticamente hace referencia a lo que ya hemos visto también. ¿De qué se tratan las precipitaciones mensuales? ¿De qué se tratan o qué es una precipitación anual? Lo vimos en la primera parte de este tema. Si lo hacemos a través de esquemas o de gráficos, por ejemplo, tenemos que hacer, como decía el último punto, por ejemplo, un análisis de frecuencia para poder interpretar todos esos valores que tengamos en nuestro módulo pluviométrico anual o en nuestra serie de datos. Entonces, además de eso, prácticamente podemos tener en nuestra serie quizás un valor que sea representativo o distinguirlo de alguna manera como una referencia de que, por ejemplo, puede ser un fenómeno que haya ocurrido muchos años antes, por ejemplo, todo esto que habíamos visto en los ciclones y anticiclones, ¿se acuerdan? Entonces, si años pasados en esa zona o en ese lugar ocurrió algún tipo de estos fenómenos, en las curvas nos va a salir eso. Nos van a salir valores de precipitaciones demasiado elevados que prácticamente están fuera de lo normal. Entonces, a eso se le atribuyen estos fenómenos. De esa manera se los puede identificar de cuándo ocurrieron, porque vamos a analizar precipitaciones pasadas, no futuras, porque eso no lo sabemos. Entonces, siempre son precipitaciones de años pasados. Y a través de esto podemos calcular, por ejemplo, la media o la mediana, que prácticamente si calculamos esto, no vamos a cumplir con estas condiciones, pero es un cálculo que utilizan algunas bibliografías. También está el medio aritmético, que este es el que se utiliza más o es el que nosotros también utilizamos, pero también si cometemos algún error en las estadísticas, ustedes saben de que estos errores se pueden ir arrastrando. Entonces, o podemos tener valores arrastrados con errores muy extremos o muy por debajo de lo normal. Entonces, difiere bastante de la mediana, pero el que utilizamos nosotros es este medio aritmético. Y por último está el medio geométrico, que en muchos de estos casos los valores son muy parecidos también a la mediana, pero esto se da sobre todo en climas donde hace bastante frío. Aquí, por ejemplo, pone un ejemplo de Chile, o Argentina también pudiera ser, porque ustedes saben que específicamente tienen zonas o lugares donde
casi todo el año hace frío. Entonces, utilizan otro sistema para hacer las mediciones estadísticas de las precipitaciones. No es muy habitual el medio aritmético para ellos. Y, por supuesto, todo esto lo utilizamos, o un promedio aritmético lo utilizamos ¿para qué? Para poder observar ese comportamiento de las precipitaciones, para observar los meses donde llovió más, los meses donde llovió menos, si en ese año o en uno de esos años ocurrió, como les decía, algún fenómeno fuera de lo normal. Entonces, en las estadísticas, esto nosotros lo podemos ver en los gráficos que nos vayan a dar a través del análisis de la precipitación. Y volviendo a la parte de precipitaciones diarias, en este caso está más relacionado con, por ejemplo, la parte de las actividades que realizamos las personas o las personas que viven en zonas donde existe esto de la siembra, donde existen las frutas, las verduras, donde se produce, donde se siembra, porque si ustedes le preguntan a un productor cuáles son los, o en qué mes empieza a sembrar su fruta, su verdura o a lo que se dedique, entonces ellos ya tienen un previo análisis. Quizás empíricamente, como decimos, lo aprendí de mi papá, lo aprendí de mi mamá, y yo siempre sigo esos pasos. Pero esto, de alguna manera, fíjense, desde años antes, ya era un análisis que se hacía. Ya las personas sabían en qué temporadas llovía más, en qué temporadas era más seco o llovía menos, y ya ellos acomodaban esto para la siembra. Entonces lo aprovechaban de esta manera porque ustedes saben que una producción obviamente va a ser mucho mejor siempre y cuando contemos con las precipitaciones que nos aportan a ese producto. Entonces, desde muchos años atrás, ya este era un análisis que se tenía en conocimiento, o lo estudiaron, o lo dedujeron ellos prácticamente. O como las construcciones también, si hablamos de obras civiles, las pirámides, todo esto de los egipcios y tantos años atrás, fíjense que tenían ya una arquitectura o una ingeniería que era bastante sólida, porque hasta hoy en día sus construcciones están no impecables, pero todavía funcionan. No vino un viento y las derrumbó. Entonces, todo viene ya desde muchos años atrás, y lo mismo con esta parte de las precipitaciones, para saber los meses más secos, los meses más húmedos, etc. Entonces, con esto se puede calcular, por ejemplo, el número promedio de días con precipitación, que por supuesto, esto no solamente es de los días, sino ya hemos visto que lo podemos hacer con los meses y con los años también. Entonces, además de eso, el número promedio de días con precipitación igual o mayor que diversas cantidades. Lo mismo, si hacemos una comparación, entonces vamos a poder saber cuáles son los meses que tienen más precipitación, los meses que tienen menos precipitación. Entonces, también podemos calcular el promedio de veces en que la precipitación mensual ha estado comprendida entre diversos pares de valores. Si calculamos promedios de la misma manera, podemos hacer un análisis de las estadísticas o de las curvas y ver cómo actúa en cada mes, no solamente anual, sino también mensual. Entonces, fíjense de que todo este análisis es muy importante al momento de tomar ciertas decisiones en cuanto a las diferentes actividades que realizamos. No solamente podría ser para esto de la agricultura, sino también para la construcción de diferentes obras. Porque ustedes saben que cuando llueve, todo queda parado, ¿verdad? No se puede trabajar afuera. Entonces, influye en toda la precipitación.
Bien, para terminar, que es hasta aquí también donde llegamos con el grupo de las dos, el grupo B, vamos a ver un poquito o la introducción de qué es una intensidad de luz. Prácticamente la intensidad es un valor que tiene las unidades de milímetros por hora. La precipitación, ¿qué unidades tiene? ¿En qué se mide? Se mide en milímetros, ¿verdad? Pero la intensidad es en milímetros por hora. Ahora, en ingeniería, sobre todo en nosotros que es ingeniería civil, es muy importante que nosotros podamos conocer a qué se refiere y cómo se calculan estas intensidades medias máximas para el diseño de las diferentes obras. O si no vamos a diseñar alguna obra simplemente para tener guardado estos registros para futuros proyectos o futuras obras, que prácticamente ese es el trabajo que realizan las diferentes estaciones del clima. Entonces, es muy importante porque imagínense, si no tenemos estaciones, ¿de dónde vamos a sacar los datos para diseñar una obra en cuanto a las intensidades de los últimos 50 años? Entonces, si no tenemos los datos, ¿cómo vamos a analizar? Y a partir de qué se determinan estas intensidades. Lo podemos calcular a partir de los registros que nos dan los pluviógrafos, lo mismo. Así como las precipitaciones o los datos de precipitaciones los obtenemos del pluviógrafo y del pluviómetro, en este caso para las intensidades, el pluviógrafo es el que nos sirve, o el dato que nos vaya a dar el pluviógrafo, es el que a nosotros nos sirve para poder calcular las intensidades. Entonces, si a mí me dan la medición de las precipitaciones de un pluviómetro, no me sirve. ¿Por qué? Porque no me van a dar ese rollito de papel en donde están las curvas de precipitación acumulada, que es el que va marcando el pluviógrafo. Y ahí me dice la hora exacta o el tiempo exacto que duró cada precipitación. Y con ese tiempo yo puedo calcular la intensidad. Entonces, si no me dan los datos del pluviógrafo, no puedo calcular una intensidad. Y de ahí son los datos que vamos a precisar para poder calcular estas intensidades. Entonces, a partir de eso, podemos nosotros calcular o graficar la pendiente de la intensidad instantánea de la lluvia. Y la siguiente clase lo que vamos a ver es cómo se calcula una intensidad. Vamos a ver una serie de datos que son obtenidas del pluviógrafo y en una tablita vamos a calcular, vamos a ver el paso a paso de cómo calcular estas intensidades, qué se considera, qué se toma en cuenta y vamos a interpretar esos valores, porque no solamente es calcular, no solamente es, esto lo sumo y lo divido, pero ¿qué es? ¿Por qué lo haces? ¿Qué significa? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que aprender a interpretar, no solamente a calcular. Bien, ¿tienen alguna pregunta de lo que hemos avanzado el día de hoy? ¿Ninguna? ¿Les quedó todo claro? Mientras saco mi captura para la lista, porque si me pongo a tomar lista, creo que me tardo media hora. Bueno, entonces no tienen preguntas. Preguntas que no sean de hidrología. Tampoco.
¿Sí? Disculpe, para que no esté tomando lista uno por uno, ¿no sería mejor que escribamos nuestro nombre en el chat? Sí, podría ser, pero yo saqué mi captura de pantalla. La siguiente clase sí lo podemos hacer así, pero ya sería en la última sesión, ¿no? Antes de que se corte, para poder copiar todos los nombres, digamos, porque si lo hacen y me olvido y se corta en la primera, chao, lista. no lo anoto. A veces uno no se da cuenta y se corta. Entonces tendría que ser en la segunda sesión que tengamos. Disculpe, ingeniera. ¿Sí? Sobre las clases particulares, ¿es con usted que hay que escribirle al privado? No, Samira es la encargada. Ya. Sí, a ella le hablan para consultarle. Vamos a tener la primera clase el día de mañana, en la noche, a las 8 de la noche, para las personas que quieran. Vamos a repasar la mitad de la primer parte del avance para su primer parcial. Y en otra clase ya vamos a repasar la otra mitad, porque es demasiado extenso. Y creo que ya les he mencionado, pero en 1 hora o en 2 horas no vamos a poder acabarlo todo. Y además que es demasiado para ustedes mismos, porque uno se cansa de estar ahí atendiendo, ¿verdad? Tenemos un límite de atención. ¿Cuánto tiempo es? ¿Ustedes han leído eso en algún lugar? Sí, lo leí. 45 minutos más o menos, algo así. Sí, exactamente. Entonces, no podemos estar ahí atendiendo 2 horas seguidas, no. Pasaron unos 15 minutos, máximo 20, y ya me puse a pensar en lo que comí ayer o en lo que voy a comer en la noche y así. Uno se distrae hasta como una mosca. ¿Por qué? Porque uno se aburre, el cerebro se cansa. Aunque sea súper interesante, igual. Sí, las clases se van a grabar. Y yo les paso la grabación a su correo para los que no puedan asistir. O bueno, para los que asistan igual, para que después lo vuelvan a ver. Bien, ¿más preguntas? Sí, está bien porque este sábado hay examen de auxiliatura con la auxiliar. Está bien. Si se equivocan, así se equivocan con Isabel y no con el doctor. O bueno, no les digo que se van a equivocar, no les estoy asegurando, pero así uno ya va aprendiendo de los errores. Y qué mejor que sea primero en la ayudantía y luego ya me imagino que van a estar más listos. ¿El doctor le ha dado fecha del examen o todavía no? No, todavía no ha dado fecha, pero yo creo que ya este fin de semana, más o menos, o el lunes ya les dará una fecha. Así que ya no tienen mucho tiempo. O sea, a partir de acá ya no tienen mucho tiempo. Y peor si están en exámenes o les van a poner más exámenes la siguiente semana. ¿Ya están dando exámenes de las otras materias? Sí, ya estamos en examen, ingeniero. ¿Saben qué no extraño de la universidad? Los exámenes. No los extraño ni un poquito. Extrañaré a mis amigos, extrañaré ya hasta ir a clase, pues, ¿no? Pero los exámenes no. Ingeniero, una pregunta con respecto a lo que dijo de que el doctor de hidrología iba a decir la clase para una semana, diré para el día siguiente o para la clase siguiente. ¿Eso está vigente todavía o va a ser como el anterior semestre que dio una semana de plazo para
ponernos a estudiar para el examen? No lo sé, la verdad. Sería directamente depende de él. Depende de él. No sé qué les irá a decir. Depende cómo vuelve. Depende si está de buen humor o no. ¿Apurado o relajado? Pero está viniendo de una casa de reposo, yo creo que está chalinga, bueno. Puede ser. Ingeniera, entonces eso quiere decir que como ya acabamos el avance, todo el avance, los exámenes van a ser seguidos, que son 2. Yes. Sí. Pero primero, obviamente, enfóquense en el primer parcial. Y les diría que en el examen que mejor les va es en el primero. Así que no sé si es porque quizás tiene menos dificultad o porque le entienden más a la primera parte, no lo sé, no estoy segura, pero aprovechenlo al máximo. O sea, sáquense un 100 para que en el segundo no estén con ese pendiente de me tengo que sacar un 100 para pasar hidrología o para pasar la materia. Hasta yo he estado en esas situaciones, créanme, en la universidad. Porque es normal, a veces nos va mal en el primer parcial o cuando hay materias que tienen hasta finales, ¿no? O nos va regular, y en el final uno dice, me tengo que sacar 100 o no paso. Entonces, no lleguen a ese punto. Sáquense buenas notas en el primer parcial y en el segundo, aunque sea que se saquen la mitad más la ayudantía, entonces con eso van a pasar bien, o sea, ni siquiera raspando con el 51 y más los 5 puntos que tienen del texto. Entonces eso ya es otra ayuda, digamos, ¿no? Pero no lleguen a esa ayuda así arañando a esa línea. Traten de pasar bien. Entonces aprovechenlo a full este primer parcial. Porque seguramente van a tener ejercicios, por ejemplo, de vaivén, que yo me imagino que ya han practicado varios ejercicios, han tenido prácticos, no sé qué les ha dado Isabel, pero ya eso es algo que ya tiene que estar dominado. O todavía tienen problemas con eso. Con la deflexión, a ver, confunde un poco el tema de la deflexión. Entonces, es momento de que de una vez saquen esas dudas. La siguiente clase vamos a hacer ejercicios juntos. Sí, hay ejercicios, pero de esta segunda parte. Así que no falten. Hay tablas con ejercicios de esta parte de frecuencia, periodos de retorno, curvas de intensidad, duración y frecuencia, que eso ustedes lo tienen que saber para su segundo parcial. Así que si se faltan, van a desperdiciar una clase muy importante. Víctor dice, el doctor mencionó que quizás sea con libro abierto. Sí, pero no está confirmado. Y uno de los requisitos para entrar al examen es su carnet de vacuna también. Había unos alumnos de SANI, creo que me estaban preguntando, me decían que no se habían vacunado, no tenían ninguna vacuna, porque no creían en las vacunas. Y me dijeron, ¿y vamos a poder entrar al examen? Ya me estaban preguntando, ¿no? Pero el requisito es ese. Y si uno no cumple con algún requisito, ¿qué pasa? No da el examen, ¿no? Exactamente.
Es como cuando uno lleva sus papeles para hacer algún trámite, lo que sea. Si no tenés ese papel, vuelva, o le falta esto, vuelva. Entonces, así es en todos lados. Son como las reglas. Y desde ahí empieza el examen de ustedes. No cumplen con algo, entonces no les va a dejar dar el examen. Así que tómenlo en cuenta también. Bueno, entonces nos vemos el día miércoles. No se falten. Ya es la última clase. Vamos a ver aplicaciones, vamos a ver ejercicios con las tablas y con los gráficos. Y eso ya es el final del avance de hidrología. Que les vaya muy bien, que tengan buen inicio de semana. Nos vemos el día miércoles. Listo, ingeniera. Hasta luego. Hoy Luego. Hasta luego, ingeniera.